Bueno, vamos a comenzar con el concepto de qué es una derivada, pero para, para el curso vamos a hablar sobre cambios de ciertas cantidades, cambio de cantidades por unidad de tiempo. Y esto está relacionado con algo que se llama derivadas. Y es algo que van a ver ustedes en forma paralela en su curso de cálculo diferencial. Entonces aquí voy a tratar de introducir el concepto de qué es una derivada. Ustedes en su curso de cálculo diferencial lo van a tener que ver en una manera más rigurosa, más matemática. Yo voy a tratar de introducir el concepto de derivada de una manera menos rigurosa, orientado a lo que vamos a utilizar en el curso. Entonces, primero vamos a hablar de qué cosa es el cambio de una cierta cantidad, porque acá estamos hablando sobre cambio de cantidades por unidad de tiempo. Supónganse que tengo un balde de agua. Bueno, el balde no es de agua, es de plástico, y lo vamos a llenar de agua, y en cierto instante, a un tiempo t, supónganse que tienen un volumen de agua a tiempo t. ¿Sí? Este b de t me va a decir cuánta agua hay contenida en este balde por unidad de tiempo, y ese volumen va a estar cambiando en el tiempo porque en principio estoy poniendo que está entrando cierta cantidad de agua al balde. Entonces, por ejemplo, si me fijo entre un tiempo, vamos a poner inicial, vamos a poner t sub 0, y tiempo final, voy a poner y tiempo final t sub f. Vamos primero a hablar de qué cosa significa cambio de cierta cantidad, y uno lo que denota ese cambio es con un delta, el delta, una D mayúscula griega, y después pone de qué cosa están hablando. Por ejemplo, delta B significa el cambio del volumen, y ese cambio del volumen siempre está referido a un intervalo de tiempo desde un tiempo inicial t sub 0 hasta un tiempo t final. Entonces, si ustedes quieren calcular en general para cualquier cosa el cambio de algo, lo que evalúan es cuánto vale en este caso el volumen, por ejemplo, a un tiempo final, y siempre le restan el volumen a un tiempo inicial. Esto significa cambio de volumen. ¿Sí? Entonces, no solo para el volumen de agua que estamos llenando acá, esto va a cambiar en el tiempo, calcula un tiempo final, el resto el volumen que tenía un tiempo inicial, y eso le llamo el cambio de volumen. Y el cambio se representa con una delta griega mayúscula. Sí, esto es para nada más ver cuál es la notación. Por ejemplo, también y siempre, bueno, hay que recalcar eso, si yo quiero calcular el cambio, siempre es algo que es algo final menos algo inicial. Si seguimos así, por ejemplo, podría definir esto de acá, qué cosa es delta t. Esto significa el cambio de tiempo. Y si voy a calcular el cambio de tiempo, por ejemplo, lo voy a calcular. ¿Cuánto vale el tiempo a un tiempo t final? T sub f. ¿Y cuánto vale el tiempo a un tiempo inicial? Es, por ejemplo, t sub 0. Entonces le resto el tiempo t sub 0. Y como siempre estamos restando algo al final menos algo al inicio, y si esto es el tiempo, obviamente esto siempre es mayor que 0, por ejemplo. Esto de acá vendría a ser cambio de tiempo,
de tiempo, o también le llaman intervalo de tiempo, ¿sí? Por lo menos creo que con eso tenemos metida ya la introducción de qué cosa es el cambio, y recalcar que el cambio siempre se produce en algún intervalo de tiempo, que en este caso es, ese intervalo de tiempo es el tiempo final menos el tiempo inicial t sub 0. Entonces, pero lo que yo quiero es decir cuánto cambia cierta cantidad por unidad de tiempo, y para definir eso uno lo que hace es, en general para cualquier cantidad, uno va a definir, en este caso vamos a hacerlo para el volumen. Si pongo el cambio de volumen por unidad de tiempo, toda esta cosa de acá, si quiero dar un número que me diga cuánto cambia el volumen por unidad de tiempo, esto lo voy a poner así, simplemente voy a poner cambio de volumen entre el cambio de tiempo o intervalo de tiempo, y si está referido a que a un tiempo inicial t sub 0 el volumen valía b de t sub 0, y a un tiempo t final el volumen valía b a tiempo t final, el cambio de volumen por unidad de tiempo, esto es, evalúa, ya sabemos el cambio es algo a tiempo final menos el volumen a un tiempo inicial, que es t sub 0, y lo divido entre el intervalo de tiempo que pasó desde el tiempo inicial al tiempo final, que vendría a ser tiempo final menos tiempo inicial. Y vemos que esta forma de calcular cuánto cambia el volumen por unidad de tiempo, de esta manera, está asociado, esto está asociado a un tiempo, ¿no es cierto?, t sub f y tiempo inicial t sub 0. A esta forma de calcular ese cambio de volumen por unidad de tiempo uno le dicen que es el cambio de volumen por unidad de tiempo medio, porque está referido a un intervalo de tiempo. O sea, es una manera media, ¿cómo podemos decir? Grosera o robusta o no muy exacta de decir exactamente cuánto está cambiando el volumen por unidad de tiempo, sino simplemente darnos una idea que en el intervalo de tiempo de t sub 0 hasta un tiempo t final, cuánto estaba cambiando el volumen de agua por unidad de tiempo que hay dentro del balde. ¿Sí? Entonces, ya con esta idea, por ejemplo, para hacerlo un poco más acorde con lo que ya han visto, por ejemplo, en su curso de fundamentos de física, por ejemplo, supónganse que voy a ir de, acá tengo la coordenada x, y vamos a decir que en la coordenada x igual a 0, por ejemplo, está Lima, ¿sí? Y a 60 kilómetros, vamos a poner a 60 kilómetros, acá está Pucusana. Por ejemplo, quiero ir a pescar a Pucusana y voy en mi auto, así, ¿verdad? Entonces, supongamos que aquí el tiempo, cuando la coordenada x vale 0, acá pongo que el tiempo vale 0, y vamos a decir que de aquí hasta aquí, cuando llegó el recorrido, cuando llegó este auto a hacer su coordenada x igual a 60 kilómetros, vamos a decir que acá el tiempo en esta posición vale 2 horas. Entonces, para tener una idea, por ejemplo, no solo de la distancia, sino de qué tan rápido llegué de Lima a Pucusana, lo que podríamos calcular es cuánto vale el cambio de la coordenada x en ese intervalo de tiempo de 2 horas. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que en este caso ustedes saben que ese cambio de coordenada por unidad de tiempo, eso lo llaman la velocidad en el eje x, pero vamos a calcularla, por lo menos vamos a calcular el cambio de x, la coordenada x de t
desde el tiempo t inicial, t sub 0 igual a 0, hasta un tiempo final, tiempo final 2 horas. ¿Sí? Entonces rápidamente, si ya hemos dicho que si quiero calcular el cambio de algo, lo que tendría que poner es el cambio de la coordenada x, que vendría a ser a un tiempo final, que es a tiempo 2 horas, menos la coordenada x a tiempo inicial, que es 0. Eso sería 60 menos 0, vendría a ser 60. Y lo divido entre el intervalo de tiempo en el cual esa coordenada cambió de 0 a 60 kilómetros, y ese intervalo de tiempo desde aquí hasta aquí, obviamente, es 2 horas. 2 horas, y esto me saldría que es 30 kilómetros por hora. Y eso nos da una idea de más o menos qué tan rápido hemos ido de Lima a Pocusana. Y uno dice que la velocidad media fue de 30 kilómetros por hora. ¿Por qué uno habla de velocidad media? Porque esto se realizó, este cálculo de aquí, de cuánto cambia la coordenada x por unidad de tiempo, se realizó en este intervalo de tiempo de 0 a 2 horas. Y uno diría, oye, pero yo he estado viajando y he visto que a veces iba a 10 kilómetros por hora, después iba a 50 kilómetros por hora, después iba a 100 kilómetros por hora. Este 30 kilómetros por hora no describe bien cómo ha sido mi viaje. Entonces, uno podría pensar que si quiere hacer el cálculo o información más detallada de cuál es el cambio de la coordenada x por unidad de tiempo, podríamos poner, por ejemplo, aquí a 30 kilómetros de Lima, en la coordenada x igual a 30, digamos que el tiempo en el cual estuvo aquí, vamos a decir que el tiempo fue, vamos a poner 3,5 de hora, o sea 1.5 horas. Y uno espera, si va de Lima a Pocusana, por ejemplo, al comienzo el tráfico es muy pesado, hasta llegar, por ejemplo, al peaje, y después que uno pasa el peaje ya el tráfico es más ligero. Y podríamos calcular, por ejemplo, cuál sería la velocidad, el cambio de la coordenada x en este intervalo de tiempo de 0 a 30, y el cambio de intervalo de la coordenada x cuando voy desde 30 hasta 60 por unidad de tiempo. Y eso me indicaría, por ejemplo, qué tan rápido viajé en este tramo inicial y qué tan rápido bajé en este tramo inicial. Por ejemplo, en este tramo de aquí, de 0 a 30 kilómetros, lo que podríamos calcular que es el cambio de la coordenada x entre el intervalo de tiempo. Si calculo eso, el cambio de la coordenada x entre el intervalo de tiempo, por ejemplo aquí, ya sabemos, el cambio de la coordenada x vendría a ser 30 menos 0 a un tiempo final menos un tiempo inicial, porque estoy calculando en este intervalo de tiempo. En este intervalo de tiempo el tiempo final es 1.5 horas y el tiempo inicial es 0. ¿Sí? Entonces 30 menos 0 sería el cambio de x, esto valdría 30, y lo tendría que dividir entre el intervalo de tiempo, que es 1.5 horas menos 0, vendría a ser 3/2 de hora, y esto saldría, ¿cuánto es? Es 20 kilómetros por hora. Y en este intervalo de tiempo, que es desde el tiempo t igual a 1.5 horas hasta el tiempo t igual a 2 horas, también podríamos calcular delta de x entre el delta t, que ya sabemos que me indica cuánto cambia la coordenada x por unidad de tiempo, más o menos, por eso dice media, velocidad media, en ese intervalo de tiempo desde 1.5 horas hasta 2 horas. ¿Y cómo calculamos eso? La coordenada final es 60 menos la coordenada inicial, que es 30, eso me saldría 30, y lo tendría que dividir entre el intervalo de tiempo de 1.5 horas a 2 horas, hay 0.5 horas, que es media hora. Entonces pondría aquí el intervalo de tiempo es media hora, y si hago este cálculo, esto me quedaría 60 kilómetros por hora. Y con esto uno ya puede empezar a notar que si divide
el trayecto o los cambios de posición en varios intervalos, uno ya puede decir, oye, mira, más o menos fui lento en el primer intervalo de distancia de 0 a 30 kilómetros, y en la segunda parte me salió que la velocidad media era 60 kilómetros por hora. Entonces estamos ganando una información un poco más detallada de cómo fue mi trayecto. Uno podría obsesionarse y decir, oye, está esto interesante, ahora yo quisiera saber más cómo es mi cambio de la coordenada X por unidad de tiempo en más detallada, de forma más detallada. Entonces lo que podrían decir, por ejemplo, es voy a hacer lo siguiente. Para cada intervalo de tiempo, delta de t igual a 1 segundo, lo que voy a calcular es cuánto recorre. Por ejemplo, en aquí recorrió un delta x. Si lo divido entre este tiempo igual a 1 segundo, acá tendría, por ejemplo, un cambio de la coordenada x por unidad de tiempo, que vamos a llamarle, como se acordarán, esto es la velocidad v1. Después mido en otro intervalo de tiempo igual de 1 segundo, veo cuánto recorre, divido esto lo que recorre entre este tiempo 1 segundo, eso me daría otro cambio que vamos a llamarlo v2, y así podría estar midiendo cuánto recorro durante cada segundo, lo divido esa distancia entre el tiempo que pasa y podría calcular la velocidad en cada uno de esos intervalos de tiempo, ¿sí? Y eso me daría una descripción más detallada de qué, de cómo es la rapidez de mi auto en función del tiempo. Y si ya uno se vuelve más maniático y quiere saber cómo es la velocidad cada vez más detallada, ¿cuál es el procedimiento que estamos viendo? Es poner los intervalos de tiempo en los cuales mido el cambio de la coordenada cada vez más pequeño. Entonces, ¿cómo podría ser? Vamos a hacerlo así, ¿ya? Voy a hacer este cálculo para tratar de demostrar lo que quiero hacer. Supónganse que esta es la coordenada x y vamos a poner que acá tengo la coordenada x a un tiempo t, o sea, la coordenada x vale x de t a un tiempo t, y vamos a decir que a otro tiempo posterior, que vamos a llamarlo x de t más delta t, o sea, a un tiempo t más un intervalo de tiempo delta t, evalúo cuánto vale la distancia. Y estamos viendo que, por ejemplo, si quisiera hacer un mapa más detallado de cuál es la velocidad en cada instante de tiempo, ¿qué se me ocurriría? Hacer estos intervalos de tiempo cada vez más chiquitos. Y si estos intervalos de tiempo cada vez son más chiquitos, básicamente estaría calculando la velocidad en intervalos, bueno, ya me estoy enredando, intervalos más pequeños. Entonces vamos a calcular el cambio de x de t por unidad de tiempo en el intervalo de aquí, desde un tiempo t hasta un tiempo t más delta t, ¿sí? Este es el tiempo inicial, el tiempo t, mido su coordenada x, a un tiempo t más delta t voy a medir su coordenada x, todo esto de aquí lo voy a calcular en este tiempo, y lo que quiero es, ya estamos diciendo que si lo quiero hacer más detallado, podría ser cuando delta t, vamos a poner acá, cuando delta t es infinitamente pequeño, o sea, podría pensar que lo voy a hacer cada milésima de segundo, voy a medir el cambio de la posición, cada millonésima de segundo puedo medir el cambio de posición, y así puedo ir y puedo imaginarme que puedo hacer el tiempo delta t infinitamente pequeño, vamos a poner muy pequeño. ¿Y qué cosa tendría que calcular? Tendría que calcular de nuevo, si quiero saber la velocidad
o el cambio de la posición por unidad de tiempo en este intervalo desde tiempo t hasta t más delta t, lo que tengo que hacer es poner, por ejemplo, x a tiempo t. Perdón, vamos a ponerlo un poquito más acá. Voy a poner un poquito más abajo, igual. Voy a ponerlo acá, x a tiempo t más delta t menos x delta t menos x a tiempo t entre el intervalo de tiempo de aquí hasta aquí, que vendría a ser delta de t. Y, a ver, para decir, por ejemplo, que ese tiempo es muy pequeño o es infinitamente pequeño, o van a ver que en su curso les van a decir que es un diferencial de tiempo, eso significa que el tiempo es infinitamente pequeño. Para decir eso en matemática, o lo que van a ver al comienzo de su curso de cálculo diferencial, es decir, simplemente poner esta cosa de acá, que significa que vamos a tomar el límite cuando ese intervalo de tiempo delta t, y acá pongo una flechita, eso significa tiende a 0. ¿Qué cosa significa esto? Que al calcular esto voy a poner que el delta sea infinitamente pequeño. ¿Sí? Y a esto de acá, o sea, siendo rigurosos, esto ocurre en el intervalo de tiempo de t hasta tiempo t más delta t. Y si ese delta t es infinitamente pequeño, básicamente lo que estamos calculando, ¿qué cosa es? Es este cambio de la coordenada por unidad de tiempo en un tiempo t. ¿Por qué en un tiempo t? Ya no estoy hablando de un intervalo, sino estoy diciendo que ocurre a un tiempo t, porque ese intervalo está entre tiempo t y t más delta t. Y si delta t es infinitamente pequeño, básicamente estamos calculando cuánto vale el cambio de esa coordenada por unidad de tiempo en un tiempo t. Entonces, cuando yo tomo el límite, ya voy a tomar, ya no voy a decir que esto es en un intervalo de tiempo, calcular su velocidad, sino vamos a cambiarlo. Y vamos a decir que este es el cambio de la coordenada x por unidad de tiempo en un tiempo t. Y ya no estamos hablando de un intervalo de tiempo en el cual calculo estas cosas, sino que voy a decir que está en un tiempo t. A esto se llama velocidad en el eje x, o para decir que es a un tiempo t, lo llamo también velocidad instantánea. Entonces, si veo esto, ¿qué estoy calculando? Simplemente es el cambio de la posición entre el intervalo de tiempo, cuánto cambia esa coordenada x por n de tiempo, y si quiero decir que estoy realizándolo a un tiempo t, pongo esta cosa de acá, que significa que voy a tomar el intervalo de tiempo delta t, que es muy pequeñito. ¿Sí? Hasta ahorita no hemos hablado de qué cosa es la derivada, pero ya está aquí metida. Todo esto de acá, en general, los matemáticos o en el curso de cálculo diferencial lo van a llamar. Esto significa derivada de la coordenada x con respecto al tiempo. Y esta notación, ¿qué significa? Es dx. dt básicamente es tener un diferencial o un intervalo de coordenada muy pequeñito entre un intervalo de tiempo muy pequeñito. Si acá ya pongo la letra d, en general uno entiende que esto es un diferencial, es un intervalo infinitamente pequeño de x, y esto es un intervalo de tiempo infinitamente pequeño. Ya no usan la letra delta x. Cuando uno usa delta de x, uno habla de un intervalo que no es infinitamente pequeño, pero si ya le pone la letra d y d, básicamente está hablando la derivada. Bueno, los matemáticos dicen que esto de acá es un operador que aplica sobre la función, pero eso no nos interesa mucho. Eso sí les va a tener que interesar durante su curso de cálculo diferencial. Entonces, esto de acá se llama la derivada de la coordenada x con respecto al tiempo. Y en matemáticas, si yo calculo cuánto vale la derivada de la coordenada x con respecto a la variable que es el tiempo, lo que estoy calculando es esto. Es cuando cambia la coordenada x por unidad de tiempo en un tiempo t, que le llaman, para no decir
¿Qué se refería a un tiempo t? De nuevo, es simplemente decir que la velocidad es instantánea. Porque ya no nos referimos. Entonces, esto de acá, vamos a replicarlo, por ejemplo, supónganse que tenían el volumen de agua, de nuevo de nuestro balde de plástico, que lo vamos llenando de agua, y teníamos nuestro volumen B de T, y por ejemplo, si yo agarro y calculo la derivada del volumen con respecto al tiempo, ya veremos cómo se calcula, vamos a dar ciertas reglas, ustedes en cálculo diferencial van a aprender cómo se derivan esas fórmulas. Nosotros vamos a decir que simplemente si yo calculo la derivada del volumen con respecto al tiempo, lo que estoy calculando, ¿qué cosa es? Es el cambio de volumen por unidad de tiempo en un tiempo t. Eso vendría a ser la derivada del volumen con respecto al tiempo, y esto, si lo quieren escribir más explícitamente, podríamos poner que es el límite cuando delta t tiende a 0, quiere decir que este intervalo de tiempo es infinitamente pequeño. ¿Y qué calculo? Lo de siempre, el volumen a tiempo t más delta t menos b de t. ¿Esto qué significa? Eso significa el cambio de volumen, vamos a dejarlo así nomás, el cambio de volumen entre el intervalo de tiempo, que si pasó desde un tiempo t hasta un tiempo t más delta t, el cambio de tiempo es delta de t. Entonces, eso es lo que quiero explicar. Y están viendo que en general, si yo tengo cualquier función que dependa, por ejemplo, del tiempo, y yo calculo la derivada de esa función con respecto al tiempo, lo que estoy calculando, ¿qué cosa es? Es básicamente cuánto cambia esa función por unidad de tiempo en el tiempo t. ¿Sí? Bueno, hasta aquí vamos a dejar el concepto de la derivada, y en el próximo video vamos a tratar de explicar un poquito más cómo calcular esto, algunas reglas de cálculo y algunas propiedades de, por ejemplo, si el valor de la derivada de una función me sale, por ejemplo, 0, ¿qué cosa significa? ¿Qué pasa si esa derivada de esa función es positiva? Si esa derivada de esa función es negativa, ¿qué cosa significa? Entonces, hasta aquí creo que está bien qué cosa es el concepto. Cada vez que ustedes vean esta forma, van a decir, ah, ¿esto qué cosa es? Es el cambio del volumen por unidad de tiempo. Y si este delta t tiende a 0, estoy calculando ese cambio de volumen a tiempo t. Y eso le diríamos, por ejemplo, el cambio de volumen por unidad de tiempo instantáneo. ¿Sí? Bueno, listo.